El restaurante estaba abarrotado esa noche. El sonido de las conversaciones llenaba el ambiente, mezclándose con el tintineo de los vasos y platos que se servían. Los meseros se movían rápidamente, equilibrando bandejas y atendiendo a los clientes con prisa. Entre ellos estaba Lucas, un joven de 22 años, educado, trabajador y siempre dispuesto a ayudar. Llevaba 2 años trabajando allí, ahorrando dinero para pagar sus estudios en administración. Su gran sueño era abrir su propio restaurante, pero por ahora servía mesas y aprendía todo lo que podía sobre el mundo de la gastronomía. Entonces, la puerta se abrió y Carla entró. Sus tacones resonaron sobre el suelo de mármol, llamando la atención de algunos clientes. Era una mujer joven, bien vestida, con un bolso caro y una mirada de superioridad. Observó el ambiente como si estuviera evaluando si aquel lugar era digno de su presencia. Sin mirar a nadie, se sentó en una de las mesas y esperó a ser atendida. Lucas notó su llegada y se acercó con una sonrisa profesional. Como de costumbre, saludó a la clienta y le ofreció el menú, pero fue rápidamente interrumpido. Sin siquiera alzar la vista, Carla pidió un vino, el mejor de la casa, dejando claro que no quería perder tiempo. Anotó el pedido y regresó, poco después, con una botella cuidadosamente seleccionada. Con movimientos precisos, sirvió la copa y dio un paso atrás, esperando cualquier solicitud adicional. Sin embargo, antes de siquiera probar la bebida, Carla tomó la copa y la examinó, con una mirada crítica. Un instante después, frunció el ceño, como si la hubieran insultado. El restaurante seguía en movimiento, pero su mesa parecía aislada en ese momento. Con un suspiro exagerado, Carla dejó la copa sobre la mesa y miró directamente a Lucas. Por primera vez, el desprecio era evidente en su expresión. Cuestionó la calidad del vino, burlándose de la elección e insinuando que no era lo suficientemente bueno para alguien como ella. El restaurante comenzó a silenciarse poco a poco. Algunas personas alrededor lanzaron miradas discretas a la escena. Lucas mantuvo la calma y explicó que ese era uno de los vinos más solicitados de la casa y que si lo prefería, podía traerle otra opción. Pero Carla no estaba interesada en resolver la situación. Ella quería convertirlo en un espectáculo. Con una sonrisa fría, continuó hablando, pero ahora ya no se trataba del vino. Su tono de voz se volvió aún más cortante al preguntarle si realmente creía que tenía futuro. Para ella, ser mesero no era un trabajo digno de ambición. Le dijo que dejara esa bandeja y buscara algo mejor si quería ser alguien en la vida. Lucas permaneció en silencio. Por dentro, sentía un nudo en la garganta, pero sabía que no podía reaccionar. Ya había visto ese tipo de clientes antes, personas que se sentían superiores solo por tener más dinero. Responder significaba perder el trabajo, y eso era algo que no podía permitirse. El momento final llegó cuando Carla abrió su bolso, sacó unos billetes y los tiró al suelo como si estuviera dando limosna. Con una expresión de desdén, dijo que tal vez eso le ayudaría a pagar un curso de verdad. Los ojos de Lucas se fijaron en el dinero en el suelo, pero no se agachó para recogerlo. Sujetó la bandeja con firmeza, respiró hondo y, sin decir nada, se dio la vuelta y se alejó. La humillación de esa noche quedaría marcada en su memoria, pero al contrario de lo que Carla pensaba, ese momento no sería el final. De hecho, era solo el comienzo de algo mucho más grande. Lo que nadie imaginaba era que 10 años después, los papeles se invertirían de una manera que ella jamás podría prever. Aquella noche nunca salió de la mente de Lucas. Mientras recogía los platos y continuaba trabajando en el restaurante, sentía el peso de las palabras de Carla, pero no permitió que la humillación lo definiera.
Esa misma noche, al llegar a casa, se sentó frente a la mesa pequeña de su departamento y abrió un cuaderno. Ahí escribió sus ideas, planes y metas. Sabía que la vida de un mesero era difícil, pero también que solo era un peldaño hacia algo más grande. Desde pequeño, Lucas siempre tuvo interés por los negocios. Creció viendo a su madre luchar en un pequeño restaurante familiar y aprendió desde joven que nada se consigue gratis. Su padre, ausente, nunca creyó que llegaría lejos, y los pocos parientes que tenía pensaban que debía buscar un empleo estable, sin grandes aspiraciones. Pero Lucas quería más. Quería ser dueño de su propio destino. Trabajaba todo el día en el restaurante y por las noches estudiaba administración en una universidad pública. Las clases eran difíciles y el cansancio muchas veces era insoportable. Pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba la humillación que sufrió aquella noche, no por orgullo, sino porque eso le servía de combustible. No quería demostrarle nada a Carla, sino a sí mismo. Los años pasaron, y mientras Lucas acumulaba conocimiento y experiencia, Carla seguía su vida sin recordar aquel episodio en el restaurante. Para ella no fue más que una noche cualquiera. Siempre había tenido una vida cómoda. Hija de empresarios, creció rodeada de lujos y nunca tuvo que luchar por nada. Los trabajos que consiguió fueron gracias a la influencia de su familia y cualquier problema financiero se resolvía con una simple llamada. Pero el tiempo tiene una forma curiosa de equilibrar las cosas. Mientras Lucas avanzaba, superando desafíos y aprendiendo cada día, Carla comenzó a enfrentar una realidad diferente. La fortuna de su familia ya no era tan estable como antes, y las malas decisiones en los negocios comenzaron a afectar su vida. Por primera vez, enfrentó dificultades que no podía resolver con una tarjeta de crédito. Lo que aún no sabía era que 10 años después de aquella noche, su camino volvería a cruzarse con el de Lucas. Pero esta vez, la historia sería muy diferente. 10 años habían pasado. Lucas ya no era el joven mesero que servía mesas y soportaba humillaciones. Ahora era un empresario respetado en la industria gastronómica. Con talento, visión estratégica y mucho trabajo, construyó una cadena de restaurantes exclusivos en la ciudad. Esa noche, Lucas estaba en una de sus unidades favoritas, un restaurante elegante en el centro de la ciudad. Observaba el lugar, asegurándose de que todo funcionara perfectamente. Y entonces, la puerta se abrió. Una mujer entró. Sus tacones aún resonaban sobre el mármol, pero algo en ella había cambiado. Su mirada ya no tenía la misma confianza de antes. Era Carla. Lucas la reconoció al instante. Se mantuvo en silencio, observándola mientras ella pedía una mesa para una persona. Después de unos minutos, Lucas se acercó y, con voz calmada, preguntó: «Buenas noches, ¿puedo ayudarle?». Carla levantó la vista. Tardó unos segundos en reconocerlo. Su expresión pasó del asombro a la incomodidad. Lucas sonrió con discreción. Sabía que ese momento llegaría algún día, pero no quería venganza. El tiempo ya había hecho su trabajo. Se sentó frente a ella y llamó a un mesero. Sin apartar la mirada ordenó: «Tráenos el mejor vino de la casa. Creo que esta noche lo merece». Carla bajó la mirada. No había nada más que decir.